Una vez que nos recibimos y empezamos a trabajar, surge la duda de cómo vamos a conseguir nuestros primeros pacientes. Si bien los medios digitales facilitaron mucho esta labor, sigue siendo un desafío cómo obtener nuestros primeros pacientes y hay mucho más para ver, pero hoy vamos a estar trabajando principalmente en eso. Psicólogos en el mundo real, un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra. Si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar, tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo, este podcast es para vos. Soy el licenciado Nicolás Piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología. Para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Bienvenidos al episodio número 66 de Psicólogos en el Mundo Real. Hoy vamos a estar hablando de forma muy concreta sobre cómo se consiguen los primeros pacientes y, en definitiva, cómo conseguimos los pacientes y cómo mantenemos la consulta de forma sostenida en el tiempo. Muchas personas me preguntan cómo hago para conseguir pacientes de forma independiente. Así que vamos a estar hablando de ese tema y vamos a dar algunas soluciones útiles, una que le voy a llamar el modo fácil y otra el modo difícil. Como siempre, el modo difícil es el que más beneficios reporta, pero el modo fácil está bueno también para arrancar. Bueno, y para comenzar voy a empezar hablando de los errores típicos que hacemos como profesionales cuando empezamos a querer dar a conocer nuestros servicios hoy en el mundo digital, porque normalmente nadie va a hacerlo, no sé, en una revista o en páginas amarillas como existía en algún momento, o incluso tal vez ya no existe tanto el concepto de tarjeta profesional, por lo menos la tarjeta física. Sí se puede hacer, también se pueden hacer currículums, pero lo cierto es que estamos en una época muy digital y donde las formas y modos de presentación son las redes sociales. Hace unos años, cuando estaba más presente Facebook, eran los grupos de Facebook. Bueno, siguen siendo los grupos de Facebook, la gente se sigue moviendo en Facebook, pero se migró un poco a Instagram y también empezó a ganar mucha presencia TikTok. Pero en definitiva, YouTube o cualquier red social son lugares donde los profesionales pueden publicar sus servicios, pero normalmente lo hacen sin una estrategia. Este es el primer error típico. Piensan que no se necesita una estrategia sobre cómo subir contenido, entonces sencillamente publican contenido que se les va ocurriendo, tal vez por motivación de ese momento o interés acerca de algo que están estudiando en ese momento, que no está mal, pero al no tener una estrategia en el mundo de cosas que existen en lo online, es como que se dispersa ese contenido porque está sin una estrategia y es un contenido también disperso. Y otra de las cosas que suelen hacer, además de publicar contenido sin una estrategia y sin un norte claro de lo que se está haciendo, es dar a conocer sus servicios de forma muy genérica. ¿Qué quiere decir de forma muy genérica? Por ejemplo, es el típico post que habrán visto en las redes sociales, tal vez en un grupo de Facebook, donde el profesional dice, bueno, soy psicólogo clínico, niños, adolescentes, adultos, y pone, no sé, ansiedad, fobia, depresión, alguna que otra cosa más, pone el teléfono, contáctame, dice, ¿no? Una cosa así. Bueno, este tipo de flyers, ¿no? Profesionales que son todos iguales, más o menos, ¿no? Dice, por ejemplo, fulanita de tal, licenciada en psicología UBA, niños, adolescentes, adultos, distintos problemas psicológicos y abajo lugar de contacto. Y a veces incluso son un poco extraños la forma de compartir el contenido. Dice, bueno, si alguno necesita, dice por ahí, me contacta o me escribe. Bueno, obviamente esas cosas no tienen mucho resultado. Normalmente nadie se va a contactar directamente por un post de Facebook.
O puede ser, pero no es lo que se recomienda porque eso no se puede repetir fácilmente, no se puede mejorar y no tiene ninguna estrategia por detrás. Pero es un error que, si bien puede parecer algo simple, este flyer genérico sigue apareciendo mucho y se sigue viendo mucho en redes sociales. Otra cosa que están haciendo los chicos hoy, que veo que se lanzan a hacer una cuenta en Instagram o una página en la web, y también pasa esto que nos repetimos muchos o nos parecemos mucho y se vuelve muy genérica la comunicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponen, psicología basada en evidencia, es como que ya hay no sé, hay como 150 cuentas que se llaman sí evidencia, evidencia sí, psico basada en evidencia sí, y es como que no hay mucha diferenciación. Y otra cosa que nos suele pasar mucho es, prioriza tu salud mental como mensaje, ¿no? Como, llámame, pedí un turno. Bueno, también son todos copies, es como, me hace acordar, había una época que había un programa que hacía una broma con los anuncios de Sprayet, que eran como estas marcas que vendían por televisión distintos productos y decía, llame ya, disponible por tanto tiempo limitado. Bueno, son formas de comunicación muy cliché, vamos a decirlo así, muy comunes, que suenan raro porque es como decir llame ya, ¿no? Es como priorizar tu salud mental, está bueno, igual, depende del contexto en que uno lo marque, pero a veces queda muy cliché, ¿no? Dice, es momento de priorizarte a vos, pedí un turno y bueno. Pero bueno, son las maneras, es totalmente comprensible porque son las maneras que tenemos cuando arrancamos de darnos a conocer. Y la verdad es que nadie nos enseñó cómo se hace bien un texto, cómo se comunica, cómo diferenciar en el mundo de mensajes de internet, que son todos muy parecidos, cómo ir encontrando mi voz, mi tono, mi manera especial, que no va a conectar con todo el mundo, va a conectar con algunas personas, obviamente, pero va a ser mucho más eficaz, va a ser mucho más genuino y va a ser mucho más específico porque, va a ser muy personalizado. Bueno, ese es el primer problema que nos encontramos. Normalmente cuando vemos que no es tan fácil como parecía el hecho de publicar en redes y conseguir pacientes de forma recurrente y empezar a hacer crecer nuestra consulta, empezamos a decir, ¿cuáles son las otras opciones? Yo en este episodio les voy a mencionar una que es bastante fácil de aplicar, pero empezamos a evaluar opciones. Y otra cosa que solemos hacer es comenzar a trabajar con equipos profesionales. Hay muchos psicólogos que a lo largo de sus años de trabajo ya no pueden seguir tomando pacientes, han estado en contacto mucho tiempo con la profesión y tienen mucha demanda, o sea, muchas personas por ahí les piden turnos, pero ellos ya no tienen tiempo para poder brindar esos turnos, entonces se les ocurrió decir, voy a armar un grupo de colegas a los cuales le derivo esos turnos que yo no puedo tomar. Esto está bueno para empezar, sobre todo porque a veces uno no quiere empezar solo y tiene esta cuestión de que es difícil dar el paso a estar completamente independiente y puede tomarlo como una opción, pero obviamente ese profesional, ese equipo, esa institución te va a cobrar por darte pacientes. Entonces vos tenés que tener en cuenta que en esos casos tu honorario, tu valor hora o tu valor por sesión se va a reducir muchísimo porque vas a estar pagándole una comisión a ese profesional o a esa institución que es el que te está brindando esos pacientes, porque esa persona o esa institución o ese equipo está haciendo el trabajo duro, por decir así, porque es un trabajo muy duro, de conseguir esos pacientes, de hacer algún tipo de entrevista de admisión y de derivártelo finalmente a vos. Entonces eso te lo va a cobrar y eso, si bien por un lado está bueno porque vos te podés despreocupar, entre comillas, de ese tema, tiene un costo muy alto, que es el costo de marketing asociado a conseguir ese paciente o a esa comisión que le pone el profesional o la institución, porque normalmente puede que en un momento tenga mucha demanda y sencillamente te derive un par de casos, pero si empieza a tener un gran equipo de profesionales, por ejemplo 10 psicólogos a cargo o 15 psicólogos a cargo, va a tener que empezar a hacer publicidad porque aunque tenga mucha demanda, no va a dar abasto en un momento, porque le va a tener que estar ofreciendo a cada psicólogo, no sé, 5, 6 o 10 pacientes a cada uno, y eso ya es un montón, es como convertirte en una clínica, y para convertirte en una clínica, los profesionales que siguen ese modelo
o se convierten en equipos o en instituciones, tienen que hacer marketing, entonces todos los pacientes que te van a ir derivando te lo van a cobrar eso. Y normalmente se cobra mucho y depende cada lugar, pero tenés que tener en cuenta que te va a quedar la mitad del honorario, porque como vos no te estás dedicando a captar a los pacientes de forma independiente por tu cuenta, bueno, le vas a tener que estar pagando a este equipo. Ese es uno de los problemas grandes que tiene el hecho de salir en equipo. Pero si vos al principio no necesitas priorizar tanto y optimizar tanto las finanzas, no es una mala idea porque tal vez no salís solo, te ayuda a generar una pequeña red de primeros pacientes que después te pueden ir recomendando y tal vez con el boca a boca te van llegando otros pacientes. Aunque nunca es recomendable solamente trabajar con el boca a boca, eso lo podemos hablar en otro episodio. Entonces, estas son las dos primeras cosas que quería mencionar y la primera es a evitar totalmente la del flyer genérico o los mensajes genéricos o las cuentas genéricas y la otra no necesariamente a evitar, pero sí a tener en cuenta que tal vez no va a ser el lugar donde vos vas a desarrollarte completamente como profesional. Te conviene a largo plazo construir tu propio sistema de adquisición de pacientes. Ahora vamos a estar hablando de eso. Bien, en lo que sigue del podcast vamos a dividir, para organizar bien la información, dos partes. Entonces, los primeros pasos en modo fácil para conseguir pacientes y después vamos a estar hablando del modo difícil, que es el más recomendado, pero requiere una construcción, una elaboración y un trabajo más profundo, tampoco demasiado, algunos meses de trabajo y de pensar en estos temas y de implementar algunos ejercicios prácticos, que es el modo difícil. Entonces, ¿cuál es el modo fácil? ¿Qué es lo que tengo para compartirles del modo fácil? Si alguien me dice, mira, tengo que conseguir pacientes lo antes posible y no se me ocurre cómo, bueno, usa un directorio profesional online. Hay directorios profesionales online como antes existían las páginas amarillas, que vos sencillamente vas, te registrás, pones tus datos, pones tu foto. Es una especie de cargar el currículum de forma digital y esos directorios están posicionados en Google o están posicionados en los distintos buscadores y cuando la gente busca psicólogo tenés alguna posibilidad, no mucha, de aparecer. Sobre todo en los planes gratuitos no te van a mostrar demasiado, pero a mí me ha llegado algún que otro paciente desde un directorio profesional online. Dentro del newsletter les voy a compartir algunas web principales que yo usaba. No puedo recomendar ninguna y no tengo ninguna asociación comercial con ninguna de las que voy a compartir, simplemente las usé de forma personal y si las quieren probar les cuento ahí en el newsletter un poco mi experiencia, pero son muchas, cada vez fueron creciendo más dentro del mercado profesional porque había cada vez más demandas. También fue una época donde creció mucho este modelo y muchos psicólogos se lanzaron a hacer, que tenían la posibilidad de invertir en una plataforma digital, se lanzaron a hacer este tipo de plataforma. Si estás buscando emprender en psicología o algo así, no te recomiendo este camino, pero en una época estaba como se notaba que había cada vez más plataformas de directorios profesionales. Así que tenés un montón para ver. La mayoría de ellas te permite cargar tus datos de forma gratuita, aunque tal vez casi ni te muestran, no te van a posicionar tanto, pero te permiten cargar tus datos de forma gratuita. Hay otras que sí podés aparecer en alguna búsqueda, entonces tal vez algún paciente te llegue. A mí cada tanto me llega un mail de una plataforma en la que estoy registrado, que me aparece como alguien busca contactarte, no sé qué, y me llega a partir de ese directorio profesional. Así que no es despreciable para alguien que está empezando, porque por ahí para alguien que está empezando, un paciente, dos, ya le hace toda la diferencia para empezar. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, el rápido acceso a pacientes, porque no tenés que hacer, a veces no tenés que invertir nada, solo tomarte el tiempo de cargar tus datos al directorio profesional. Obviamente no esperes unos grandes resultados sin grandes inversiones. Vas a tener la posibilidad de estar ahí en el directorio y que tal vez llegue un paciente. Pero después, si querés pagar por una suscripción, a veces eso te posiciona y te sirve y te pueden llegar 2, 3, 4 pacientes por mes, dependiendo la suscripción que pagues. También te lo van a cobrar, como todo. O sea, como el equipo profesional te va a cobrar una comisión si te deriva casos, la plataforma te va a cobrar una comisión si te está haciendo contactar con pacientes, porque el mecanismo no es del todo independiente. Hay alguien que está mediando entre vos y el paciente
y eso te lo va a cobrar. ¿Cuáles son las limitaciones o los problemas que yo encuentro en estas plataformas? Primero, está muy basada en la clínica tradicional, o sea que los pacientes que te llegan son muy variados. A veces puede haber poco compromiso en la terapia si no se establecen muy bien y muy de entrada los objetivos. Muchas veces estamos muy focalizados en conseguir pacientes, pero después, ¿qué tipo de pacientes nos va a llegar? ¿Cómo va a llegar ese paciente? ¿Cómo va a ser el proceso terapéutico después de que llega? Eso normalmente al principio no lo pensamos. Porque, bueno, obviamente estamos en la idea de construir el consultorio, crecer en cantidad de pacientes, empezar a trabajar, en definitiva, ya me recibí, vamos. Claro, pero ¿cómo va a pasar todo eso? Va a pasar de una forma muy variada, con un nivel de compromiso variado de cada paciente, con una agenda que se te va a desorganizar probablemente un poco. No vas a tener un grupo de herramientas unificadas para todos los pacientes porque todos tienen problemáticas distintas y te va a ser difícil especializarte en algo en particular. Pero para arrancar, siempre para arrancar, todo sirve. Todo le sirve al que está arrancando, ¿no? Es como un directorio profesional te sirve. Publicar en un grupo de Facebook, como decíamos antes, y bueno, mejor que nada, es un equipo profesional, aunque te saque la mitad del honorario, y bueno, pero me sirve, estoy empezando. Que me lleguen pacientes variados, aunque, y bueno, me sirve porque por ahí no tengo definida todavía la especialidad. Entonces, todo sirve, pero siempre tomalo como un inicio, ¿no? Lo de trabajar con un equipo de derivación o lo de trabajar con una suscripción directa de una página web, de un directorio profesional especializado en marketing profesional, ¿no? O todos estos recursos que estamos viendo que son como saltear un poco de caminos, yo lo tomaría como el inicio de la vida profesional. Y ahora vamos a ver lo que sería el camino o modo difícil, que es un camino más sostenible, pero se trata de que vos desarrolles tus propios sistemas de ofrecimiento, de publicación y de adquisición y de venta de tus servicios profesionales. Obviamente, para eso tenés que entender y tener una clara estrategia de lo que vos estás ofreciendo, a quién se lo estás ofreciendo y cuál es la solución o el tratamiento específico. Puede ser un protocolo específico, puede ser un trabajo específico que vos estés haciendo con un grupo específico de pacientes. Esto lleva mucho más trabajo porque hay que pensar todos estos elementos del sistema de ofrecimiento de servicios. Tiene muchas cosas dentro. La otra vez hablábamos de este pilar como el pilar que tiene que ver con el crecimiento económico o la facturación. Y dentro de ese pilar hay un montón de sistemas que hay que poner como los patitos en fila, decimos acá en Argentina, hay que organizar todo, ordenarlo, desarrollarlo y después recién se ven los resultados. No es algo inmediato, como el directorio profesional que yo voy, me suscribo y por ahí en 1 o 2 semanas ya me están llegando algunas consultas de pacientes. Pero el otro que yo recomiendo hacer y que se puede hacer a la par en tal caso del otro, del modo fácil, es desarrollar tus propios sistemas, ir construyendo tu propia clínica, tu propio posicionamiento y eventualmente al final viene eso de la marca personal o de la marca profesional que tanto se está hablando, que no es ni más ni menos que comunicar o encontrar un tono, una manera de comunicar lo que vos haces como profesional. Yo decía en Instagram el otro día que no es la marca personal la base de los sistemas. Pero bueno, eso quedará para otro episodio. Cuando vos construís sistemas propios de ofrecimiento y de venta de tus propios servicios, vos vas a tener algunos beneficios como por ejemplo, mayor control sobre tu práctica y el tipo de pacientes. Vos podés intencionar tu comunicación y tu mensaje hacia cierto tipo de problemática que vos estés trabajando en particular y eso es muy positivo porque te va a permitir tener ordenada una serie de herramientas para esa problemática en particular que va a optimizar mucho los tiempos y la eficiencia de tu trabajo dentro y fuera del consultorio, porque estás trabajando con problemáticas similares. Va a ser más sostenible y vas a tener más capacidad de escalar tus resultados y tu consultorio a largo plazo, porque vos contás con un sistema propio que lo podés ir modificando, podés ir invirtiendo más o menos, podés asesorarte con personas que hagan marketing digital, que te ayuden a potenciar esos sistemas que vos creaste, pero al tener claridad sobre lo que vos estás haciendo, podés ir construyendo alrededor de esos primeros sistemas iniciales como una cosa que se va haciendo como una bola de nieve que va creciendo cada vez más y se hace sostenible en el tiempo. Si está bien diseñado al principio, sobre todo, ¿no? Si pensaste bien los fundamentos del sistema.
Esto te permite también tener un enfoque hacia una especialización. O sea, vos te vas a ir convirtiendo en un profesional que trabaja con un problema específico y no con una generalidad de casos que es como más parecido a lo que es la clínica tradicional. Entonces eso tiene varios beneficios, pero por ahí exceden a la presentación de este episodio. En principio, como les decía, vas a poder desarrollar una marca profesional o sí, una marca profesional, personal se le dice también, que es como la forma en la que tu voz resuena ahí afuera en el ambiente, ¿no? Para decirlo de una forma un poquito más metafórica. O sea, la marca personal viene a ser tu manera particular de trabajo y de encarar lo que vos haces dentro del campo de la psicología. Obviamente, cuando vos tenés claridad de estos sistemas y claridad de las cosas que vos ofreces y con qué tipo de pacientes o problemáticas trabajas, se va consolidando mucho más fácil una marca profesional alrededor de lo que haces, porque tiene todo como una mayor coherencia. Además de que, como te decía, se optimiza mucho la eficiencia de tu trabajo porque no te están llegando pacientes variados de distinto tipo, sino que vos estás intencionando para trabajar con una problemática específica, lo que hace que vos puedas ir ordenando las herramientas en relación a esa problemática específica y tengas todo mucho más eficiente, todo mucho más ordenado, y además que vayas conociendo mucho más las características particulares de esa problemática clínica con la que vos trabajás. Entonces, para hacer un resumen de lo que vimos en el episodio, cuidado cuando empiecen en redes sociales, intenten no hacer publicaciones genéricas que hacen todo el mundo, porque la verdad es que no va a tener mucho resultado. Como el flyer que veíamos de psicólogo licenciado UBA, niños, adolescentes, adultos, llámenme a tal WhatsApp. Esas cosas en general no son muy útiles. Y por otro lado, revisen bien las estrategias iniciales, si van a trabajar con equipos profesionales o si van a trabajar con directorios profesionales, que son una buena forma de entrada, como decíamos recién, al modo fácil, pero para los primeros pasos, para ir después abandonándolo y pasando al modo más difícil, que es el de la construcción de los propios sistemas de generación de servicios y ofrecimientos profesionales. Una cosa que está bueno decir y saber como una especie de mensaje que motive un poco a las personas que están del otro lado, ahí buscándole la vuelta o luchando a ver cómo se puede resolver este tema de conseguir pacientes o de cómo estar bien en la profesión a nivel económico, porque es muy importante para los que somos independientes, es que con una estrategia clara se puede bastante fácilmente hoy en día, teniendo en cuenta las herramientas digitales que tenemos, hacer muchas cosas que antes era imposible. O sea, antes directamente cuando yo me recibí, tal vez ya estaba Facebook y todo eso, ¿no? Porque no, pero imagínense un profesional que hoy tiene, no sé, 60, 65 años, que se recibió hace 30 o 35 años, o más, hace 40 años. Bueno, había un montón de cosas que no se podían hacer. No podías publicitar fácilmente en redes, no podías comunicarte, no tenías inteligencia artificial, ni ChatGPT, ni nada. Ahora tenemos una facilidad muy grande de poder hacer un montón de cosas que, bueno, está bueno saber que las podemos aprovechar, pero obviamente requieren mucho trabajo y dedicación. Por eso, como decíamos en el episodio anterior, vuelvo a insistir en recomendar no trabajar solamente en aspecto clínico, sino que puedas especializarte en algo clínico. Obviamente la clínica especializada es parte de todo esto porque es lo que vos vas a hacer, pero que vayas incorporando herramientas de gestión que te van a permitir tener una vida profesional un poco más equilibrada y que no estés siempre al borde del burnout. Así que espero que este episodio te haya aportado y nos estamos escuchando el próximo episodio. Chau, chau.